Buenos días. Quiero agradecer la invitación que me han hecho y la posibilidad de compartir esta mañana con ustedes. Tenemos una presentación cuyo título es Hacia una mirada ontológica de la educación y el aprendizaje. El título no es trivial. Dice aquello de lo que queremos hablar, pero coloca una valla, porque yo no sé si con ese título yo habría estado sentado allí. Y ya implica que quienes están acá, bueno, saltaron esa valla y se interesan en esto de la mirada ontológica, que es una cosa que pareciera muy sesuda y compleja. La presentación que yo tengo para ustedes se divide fundamentalmente en dos partes. Tenemos un refrigerio en la mitad. La primera parte la quiero fundamentalmente dedicar a esto de la mirada ontológica, porque todo lo que viene después se deduce de ella. Y la segunda, concentrarme en los temas de educación, enseñanza, aprendizaje, dando brevemente algunas pistas de lo que desde la mirada ontológica podemos observar, podemos plantear, podemos destacar en lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comencemos, por lo tanto, hablando de esta mirada ontológica y dando algunas explicaciones. ¿Qué es esto de la ontología? Ontología es fundamentalmente nuestra comprensión que tenemos sobre la realidad, sobre lo que es real. Y cuando hablamos de la concepción que tenemos sobre lo real, tenemos que reconocer que hay dos modalidades distintas de acercarse a ella. La primera es la clásica, la antigua, que presume que podemos dar cuenta de cómo la realidad es directamente. Aristóteles nos define la ontología como la teoría del ser en cuanto ser. La modernidad altera eso. La modernidad fundamentalmente se articula en torno a dos principios muy distintos que rompe con la tradición clásica. El primero de ellos es su dimensión escéptica. El pensamiento clásico sostenía que para llegar a la verdad hay que arrancar de verdades. Aristóteles lo expresa en el silogismo, la premisa mayor, una verdad, la segunda premisa, otra verdad, y sacamos una deducción de la premisa mayor y la menor. Y así se genera la verdad, a partir de verdades. La modernidad establece un camino alternativo, no opuesto al otro, que lo acepta, pero un camino adicional, que es llegar a la verdad a partir de la duda, del cuestionamiento, de la crítica. Primer rasgo de la modernidad. Pero hay un segundo rasgo que es fundamental de la modernidad, que considera que todo lo que hagamos debemos iniciarlo a partir del ser humano. Y que no podemos acceder directamente a la realidad, sino a partir de una reflexión sobre nosotros mismos. Ello implica que, por ejemplo, Heidegger cambia la concepción aristotélica de la ontología y la define fundamentalmente como la pregunta por el ser que se pregunta sobre el ser. Y eso somos nosotros. O sea, ontología, en la perspectiva moderna, es fundamentalmente una reflexión sobre el ser humano, a partir del cual entendemos el tipo de realidad que como tales, como seres humanos, tenemos acceso. Y esto es central porque de allí arrancamos. Nuestra mirada ontológica da cuenta de una mirada particular sobre el fenómeno humano. Eso es lo que la caracteriza. Mirada que arranca del reconocimiento de que hoy día la humanidad
enfrenta una profunda crisis en el dominio de la ética. Lo que se manifiesta en las crecientes dificultades que muchas veces tenemos para conferirle sentido a nuestra vida. Y por el hecho de reconocer las inmensas dificultades que tantas veces observamos para llevar a cabo formas armónicas y mutuamente satisfactorias de convivencia social. El tema de la convivencia social, de cómo diseñar espacios, de estar juntos, de convivir, de trabajar juntos, es un tema fundamental. Y ambos, el tema del sentido de la vida y de la convivencia, constituyen dos pilares éticos fundamentales que hoy día nos plantean desafíos muy importantes. Esta crisis, desde nuestra perspectiva, nos genera sufrimientos innecesarios. Sufrimientos que resultan de nuestras cegueras, de nuestras incompetencias. Sabemos que la vida conlleva sufrimientos, que no los vamos a eliminar. Pero pensamos que muchas veces estamos sufriendo de más y que podemos resolver, disolver cegueras e incompetencias que nos conducen a sufrimientos innecesarios. Y que además nos sume en una profunda resignación, a una desconexión con el inmenso poder transformador que los seres humanos disponemos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Creemos que fundamentalmente llegamos a esto como expresión de la influencia de lo que llamamos nosotros el programa metafísico, que tiene un poco más de 25 siglos, que fue el marco articulador de nuestra concepción sobre el humano, que nos fue de gran utilidad por mucho tiempo, pero que hoy día parece haberse agotado. Un programa que se articula en torno a ciertas premisas. La más importante es la que coloca la categoría del ser en el centro para tratar de, a partir de ella, conocer la realidad. Un ser que concibe como dado, fijo, inmutable, eterno. Una categoría que cancela la dimensión del tiempo. Una perspectiva, la metafísica, que mira al ser humano idealizándolo, produciendo un movimiento de unilateralización al conferirle una importancia fundamental a las ideas, a la razón, y despreciando la emocionalidad y el cuerpo como rasgos que nos vinculan con nuestra animalidad, pero no con nuestra humanidad. Ese programa se ha ido con el tiempo agotando. Ahora, todo lo que yo digo no es nuevo, no es mío. Ya fue planteado hace más de 140 años por un filósofo, Nietzsche, usualmente muy mal interpretado, tergiversado, que estaba siempre consciente que esto le iba a suceder y que reivindica muchas veces: yo soy un filósofo póstumo, mis contemporáneos no me van a comprender, pasarán muchos años hasta que se entienda lo que yo digo, y que fundamentalmente nos plantea que hemos cerrado el camino y que por estar sujetos a esta mirada metafísica
la categoría central de ella, la categoría del ser, se ha ido desgastando, ha ido perdiendo fuerza. Y nos hemos encontrado crecientemente viviendo lo que él llama el nihilismo, del latín nihil, que significa la nada, el no ser, el sinsentido, la llamada del abismo. Con la creciente sensación de que Dios nos ha soltado de la mano, de que nos cuesta retomarla, que buscamos esa mano y no la encontramos, y que nos plantea con urgencia la necesidad de repensar el fenómeno humano. Desde una perspectiva distinta. Y Nietzsche nos plantea que esa perspectiva debe estar fundamentalmente centrada en las premisas opuestas del programa metafísico, en lo que él llama la perspectiva de la transformación, en el reconocimiento de que la realidad está en transformación permanente, una transformación que opera en el tiempo, que nosotros estamos en transformación permanente, pero que lo más importante es que tenemos la capacidad de participar tanto en la transformación del mundo como en la transformación de nosotros mismos. Y que para eso tenemos que reconectarnos con el inmenso poder transformador que disponemos, del que muchas veces nos hemos olvidado. Tenemos que reconectarnos con el inmenso poder que los seres humanos tienen. Poder no en el sentido de subordinación de uno sobre otro. Poder en el sentido de poder hacer, de poder acometer, de poder incidir en los procesos de transformación. Y si esto lo aceptamos, ello implica que además de la transformación tenemos que conferirle una especial importancia también a la acción humana. Porque es a través de la acción que participamos en la transformación. La transformación no es sino el resultado de nuestra capacidad de acción. Nos plantea Nietzsche también que cuando repensemos el fenómeno humano, pongamos especial atención al lenguaje. Es el primer filósofo que le confiere importancia al lenguaje. Nietzsche se vuelve loco a fines de la década de 1880. Y su planteamiento, de alguna forma, no prendió. Queda allí, es debatido, es discutido, es estigmatizado y queda suspendido, sin que la propuesta que él nos plantea se desarrollara con fuerza suficiente para articular algo distinto. No obstante, yo creo que Nietzsche es hoy en día el filósofo más importante en el debate filosófico actual. Es el filósofo más influyente. Los grandes filósofos contemporáneos, de una u otra forma, no pueden prescindir de Nietzsche. Se apoyan en Nietzsche. Con el tiempo es cierto
que desde el inicio mismo de la modernidad, el programa metafísico pierde vigor en el debate filosófico. No hay ningún filósofo realmente importante hoy día que podamos reconocer como metafísico. Va progresivamente cediendo terreno. Pero si bien ello es cierto, creemos que, sin embargo, el programa metafísico sigue siendo hegemónico a nivel de nuestro sentido común. Y aunque en la filosofía se repliega, todavía somos profundamente metafísicos. Y eso espero poderlo mostrar un poco más adelante. Desde entonces, desde que Nietzsche dejara de pensar y luego falleciera, se han producido importantes desarrollos que crean un nuevo escenario, a partir del cual creemos que es posible retomar lo que él nos plantea y hacer sentido de su propuesta. Y creo que hay en lo fundamental 3 desarrollos importantes que configuran un escenario distinto, que habilitan la posibilidad de seguir el camino que él nos sugiere. El primero de ellos tiene que ver con la importancia que en el siglo XX adquiere el lenguaje. El siglo XX ha sido llamado el siglo del giro lingüístico. En él emerge la lingüística moderna y hay distintas áreas donde el lenguaje es colocado en primer lugar. Pero hay una en particular que para nosotros es especialmente importante, que tiene que ver con el nacimiento en la mitad del siglo XX de una rama de la filosofía que se llama la filosofía del lenguaje, que surge fundamentalmente en Inglaterra y que hace, entre otras cosas, un cuestionamiento a nuestra concepción tradicional que teníamos del lenguaje. La concepción tradicional del lenguaje concebía el lenguaje como fundamentalmente pasivo, como descriptivo. El lenguaje permitía dar cuenta de lo que ya existe. El lenguaje era concebido como un medio, un instrumento que expresa, transmite, registra lo que percibimos, lo que sentimos, lo que pensamos. Da cuenta de lo que existe. Pues bien, la filosofía del lenguaje, en una de sus líneas quizás más importantes, dice, eso si bien es cierto y el lenguaje hace eso, no es todo, ni incluso lo más importante. El lenguaje es acción. El lenguaje no solamente describe lo que ya existe, el lenguaje hace que ciertas cosas pasen, cosas que no pasarían si alguien no hubiese hablado, si alguien no hubiese dicho sí, si alguien no hubiese dicho no, si alguien no hubiese hecho una petición, si alguien no hubiese hecho una declaración que abre un espacio distinto. El lenguaje tiene un gran poder transformador. El lenguaje nos permite generar nuevas realidades. Esto fue planteado en 1960, 61, 62. Tiene 50 años. Esto fue planteado por un filósofo en Cambridge que se llama J.L. Austin, que muere poco tiempo después de haber planteado esto. Antes de morir Austin, se le acerca una periodista y le dice, mire, me han informado que usted está diciendo algo que parece que es muy nuevo. Usted está diciendo que el lenguaje es acción. Y yo quiero preguntarle a usted qué importancia tiene lo que usted está planteando. Y él, como buen filósofo, dice, importancia, yo creo que ninguna. Pero qué bello fue haberse dado cuenta.
Él no se dio cuenta de lo que estaba, de los efectos que estaba produciendo al plantear eso. Él muere sin darse cuenta de aquello que estaba desencadenando. 50 años después, nos damos cuenta que ese descubrimiento, ese planteamiento, tiene una fuerza que nos hace cambiar nuestras interpretaciones de múltiples cosas y tiene efectos inconmensurables. El lenguaje genera nuevas realidades. El lenguaje es acción. Y eso abre un conjunto de temáticas nuevas. Una de ellas, si el lenguaje es acción, ¿cuáles son las acciones que a través del lenguaje emprendemos? ¿Cuáles son esas acciones del lenguaje? Y eso nos lleva a toda una temática en la que no voy a entrar ahora. Pero ligado a ella, hay otra que yo creo que tiene una importancia fundamental. Si el lenguaje es acción y tiene poder transformador, surge un concepto que a mi modo de ver es determinante, que es el concepto de las competencias conversacionales que disponemos cuando entramos en las prácticas conversacionales que el lenguaje nos habilita. Esto es muy importante entenderlo. Al plantear la filosofía del lenguaje, que el lenguaje es acción, permite que muchas veces sea descrita como una concepción que nos cambió el concepto de lenguaje. Pero lo que no siempre se enfatiza es que no solamente cambió el concepto de lenguaje, cambió también el concepto de acción. Y por tanto, incide en el planteamiento que ya nos hacía Nietzsche, de utilizar la perspectiva de la acción y de la transformación para entender el fenómeno humano de una perspectiva distinta. Nos cambia el concepto de acción, además de cambiarnos el concepto de lenguaje. Y nos permite entender esto que vamos a llamar nuestras competencias conversacionales. Quiero dar algunos ejemplos de ellas. Nuestra capacidad de escucha. Cuán efectivos, cuán competentes somos para escuchar a otros. Cuán competentes somos para garantizar que aquello que planteamos es escuchado adecuadamente por otros. Cuán competentes somos para manejarlos con los juicios que hacemos sobre lo que acontece. Para saber fundar los juicios que utilizamos, a través de los cuales acometemos por lo menos dos cosas. Le conferimos sentido a lo que pasa. Lo interpretamos de una determinada manera. Y definimos nuestros cursos de acción. La competencia de saber pedir en forma efectiva, de saber ofrecer en forma efectiva y de ganar impecabilidad en el cumplimiento de nuestras promesas. La competencia de crear, de diseñar espacios emocionales expansivos que extiendan, amplíen nuestros umbrales de posibilidad. La competencia de saber hablar sobre temas sobre los que normalmente callamos, porque sabemos que no son fáciles de abordar. Y por callar, eso implica consecuencias, no resolver, no establecer vínculos más profundos. La competencia de saber diseñar conversaciones de manera de alcanzar los objetivos que nos proponemos y generar los resultados a los que aspiramos.
etc. Competencias todas que juegan un rol fundamental en definir nuestro bienestar, la calidad de nuestras relaciones y nuestro nivel de desempeño. Trabajemos brevemente con esta noción de competencias conversacionales. Reconozcamos que son genéricas, que acompañan siempre al ser humano, no importa las condiciones históricas, no importa dónde o cuándo lo situemos. Escuchar, pedir, producir espacios emocionales expansivos será siempre importante. Competencias que son transversales, que afectan cualquier dominio de nuestra existencia. Si yo aprendo a escuchar, altero la relación con mi pareja, con mis padres, con mis hijos, mis relaciones en el trabajo. Afecta todo. Todas ellas son fundamentales en todos los dominios de la existencia humana. Son competencias que además nos permiten incrementar nuestra adaptabilidad a las transformaciones del entorno. En ellas nos apoyamos para adecuarnos a los cambios que inevitablemente enfrentamos y que con el tiempo han devenido crecientemente acelerados. Son competencias que no están sujetas a la obsolescencia. No importan los cambios que acontezcan, siempre serán importantes. Son también las competencias determinantes en los procesos de transformación. En la innovación y la creatividad. En la gerencia. En el emprendimiento. En el liderazgo. Y en el aprendizaje. Sobre emprendimiento y liderazgo voy a estar hablando mañana en Bilbao. Aquí estoy hablando sobre aprendizaje. Pero quiero hacer alguna mención, porque sé dónde estoy parado, de la importancia que ellas tienen en los procesos de innovación. La innovación descansa fundamentalmente en ellas. Descansa en nuestra capacidad de conexión y escucha con otros. Y van a ver ustedes lo que esto va a implicar cuando abordemos el tema. Descansa en lo poderosa que sean nuestras prácticas conversacionales, nuestra apertura a nuevos estímulos, a nuevas ideas. Hay un importante autor americano, Steven Johnson. Lo pueden encontrar en las TED Talks, TED.com. Steven Johnson, y lo bajan. Tiene varios libros importantes. Uno es Where Good Ideas Come From. ¿De dónde provienen las buenas ideas? Y en ese libro él cuenta algo que es extremadamente interesante. Mira la fuerza de innovación de la modernidad. Lo que fue la revolución industrial, lo que fue la revolución en la ciencia, lo que fue los inmensos avances en el conocimiento. Y se pregunta, a ver, ¿qué produjo todo aquello? Y sin duda hay muchas cosas. Pero hay una cosa que es fantástica. Él mira muy fuertemente a Inglaterra, podría estar mirando cualquier otro país.
Y dice, esto se vio acompañado por la decadencia del bar y la emergencia del café. En el bar íbamos y nos emborrachábamos, nos aturdíamos. En el café nos estimulábamos y conversábamos y conversábamos. Y si uno ve la importancia del café en la creación de la Royal Society en Inglaterra, o el café vienés en Viena, que fue central en los avances en los últimos 150 años, ¿qué es lo que producía eso? Un lugar de conversación estimulante que nos estimulaba y que generaba capacidad de innovación que en otros lugares no se alcanzaba. No es obviamente lo único, pero no deja de ser interesante la importancia del café. Ese es uno de los lugares de donde vienen las buenas ideas. Estas competencias conversacionales no han sido adecuadamente reconocidas hasta ahora, y mucho menos enseñadas, ni mucho menos diseñadas. Hemos puesto énfasis en las competencias técnicas, funcionales, en los conocimientos disciplinarios. Y creemos que uno de los aportes en los que nosotros estamos es el insistir que a un mismo nivel de habilidades técnicas, si uno le añade estas competencias conversacionales, se logran desplazamientos sustanciales. Parte de la propuesta nuestra es colocar en el centro este concepto, el concepto de las competencias conversacionales que las he ejemplificado previamente. La importancia de enseñarlas, la importancia de desarrollarlas, la importancia de evaluarlas como las competencias centrales para periodos de alta transformación, para enfrentar los desafíos de la transformación y para participar en ellas. Ligada a los reportes que la filosofía del lenguaje nos entrega, hay otras áreas en las que el lenguaje empieza a tener una importancia fundamental a nivel de conocimiento. Lo vemos en la filosofía de Heidegger, lo vemos en la filosofía de Wittgenstein, y lo vemos en la filosofía del diálogo, desarrollada por Martin Buber. Y Martin Buber nos plantea algo que para nosotros es central. Desarrolla lo que él llama también una antropología filosófica, una filosofía sobre el ser humano. Y nos dice fundamentalmente, en breve, somos seres dialógicos, nos dice. ¿Qué significa esto? Seres conversacionales. Nos constituimos en el tipo de ser que somos, en las conversaciones que hemos mantenido y que mantenemos con otros, o en distintas áreas. Nuestras conversaciones son elementos fundamentales para la comprensión del alma humana, de la forma de ser de cada uno. Y estas conversaciones, nos dice él, se articulan en 3 ejes. Mis conversaciones con los demás, las que han sido, las que son, las que podrían ser. Primer eje. Segundo eje, las conversaciones que mantengo conmigo mismo. Estamos siempre conversando con nosotros mismos. Y él nos dice, ya hay un tercer eje. La conversación que todo ser humano mantiene con el misterio de la vida, con aquello que muchos llamamos Dios, porque también estamos en diálogo con el misterio. Y si yo conozco esos 3 ejes conversacionales, sin negar el carácter misterioso, siempre misterioso del alma humana, logro un nivel de comprensión y de profundidad en ella
que resulta insólito. Logro entender por qué busco lo que busco, por qué siento lo que siento, por qué sufro como sufro, por qué me alegro como me alegro. Logro dilucidar aspectos que me era muy difícil previamente comprender. Segundo desarrollo. Un desarrollo que tiene que ver con los avances producidos en las ciencias biológicas, que no viene de la filosofía, que viene de los avances producidos por la biología en distintas áreas, y quiero mencionar 4 aspectos. El primero de ellos, la biología nos lleva hoy día a entender que juega un papel determinante en la comprensión del fenómeno humano. Solo podemos hacer lo que la biología nos permite. La biología nos delimita, nos genera las posibilidades que disponemos. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos remite a nuestra biología. Si la biología no lo habilita, está fuera de la esfera del humano. Y esto es muy importante. Esto implica mirar el cuerpo para entender lo que hacemos, cómo somos, lo que sentimos, para comprender en definitiva el alma. En segundo lugar, a partir del restablecimiento de un vínculo que la metafísica había roto, que planteaba una discontinuidad fundamental entre lo humano y lo animal. Y la biología evolutiva nos dice, no, hay una línea evolutiva de continuidad. No podemos cortar esa línea. La creación del humano remite a lo animal. Y cuando dice eso, añade un tercer elemento, que ha sido afirmado crecientemente con mucha fuerza por los principales biólogos evolutivos. El factor fundamental que permite el surgimiento de esta especie en la humana es el desarrollo de la capacidad de lenguaje. Lo dice el biólogo evolutivo teórico más importante del siglo pasado, en Smile, en Harvard. Lo dice uno de los biólogos evolutivos más destacados hoy día, Mark Pagel, profesor de la Universidad de Reading. También lo pueden encontrar en las TED Talks. En 20 minutos busquen Mark Pagel, How Language Transformed Humanity. Fascinante. Es el lenguaje el que constituye elementos fundamentales de la especificidad del humano. Pero sin embargo hay una cuarta línea que viene de la biología que creemos fundamental. El siglo pasado fue en la biología el siglo de la genética. En el siglo XXI es la neurobiología. La neurobiología es la disciplina estrella de la biología. Y el concepto central de la neurobiología es el concepto de la plasticidad neuronal. La neurobiología entera se sustenta en el concepto de la plasticidad neuronal o sináptica. Y nos insiste en la inmensa plasticidad de nuestro sistema nervioso. ¿Qué significa esto? Tenemos sistemas rígidos y flexibles. Los rígidos no cambian cuando el entorno cambia y por tanto tienen posibilidades de sobrevivencia muy bajas y alta probabilidad de desintegración cuando el entorno cambia muy abruptamente. El sistema flexible es un sistema que suele cambiar con los cambios del entorno, que puede adaptarse. Obviamente somos un sistema vivo flexible. La vida descansa muy fuertemente en su flexibilidad. Pero la flexibilidad puede darse de distintas formas.
que hay al menos dos modalidades importantes de flexibilidad. Uno es la elástica. El entorno cambia, yo cambio, pero cuando puedo, vuelvo a mi punto original. Como los elásticos, vuelvo. Tengo tendencia a la vuelta. El segundo es la plasticidad. Y la plasticidad implica que yo con el entorno cambio, conservo el cambio, muchas veces reconfiguro el operar de mi sistema nervioso a partir de ese cambio y me preparo para nuevos cambios que nuevamente conservo y así sucesivamente. La plasticidad neuronal es el correlato biológico del aprendizaje. Es porque somos plásticos que aprendemos. Y todo aprendizaje involucra desde la biología la plasticidad neuronal. Lo que la neurobiología nos muestra es que el aprendizaje no está en las neuronas mismas, sino que está en la sinapsis, en las conexiones de una neurona con otra, en los circuitos neuronales a través de los cuales se conectan las neuronas de nuestro sistema nervioso. Lo que he dicho es algo que está reconocido por los grandes biólogos hoy día. Lo pueden encontrar en Eric Kandel, premio Nobel de Fisiología año 2000. Lo pueden encontrar en Ramachandran, gran neurobiólogo, psicólogo además, de la Universidad de California, Kandel de Columbia, Damasio, etc. Está presente en todo lo que la neurobiología está haciendo hoy día. Pero hay algo importante que la biología tenemos que entender también nos aporta. Si somos seres plásticos, neuronalmente plásticos, desde un punto de vista estrictamente biológico, el supuesto metafísico de la inmutabilidad del ser no se sostiene. Estamos cambiando todo el tiempo. Y en ese cambio intervienen las experiencias que tenemos y nuestra capacidad biológica innata que traemos. Nuestra vida se escribe a dos manos, desde la genética por un lado, a las influencias del entorno por otro. Estamos cambiando en todo momento. Algunas experiencias nos reorientan en forma abrupta, con un giro importante, otras tienen menos efecto. Yo no sé cuáles van a ser los efectos de esta presentación, pero no descarto que alguno diga, aquí hay algo importante y gire. Y diga, vaya, yo me acuerdo de aquel entonces cuando escuché estas ideas y eso fue un hito importante en mi vida, a partir del cual reorientó lo que yo hacía, cambió mi mirada. Esto es importante. Yo creo que hoy día no se puede hacer filosofía sin mirar a la biología. Hay que hacerla de la mano de lo que la ciencia biológica nos muestra. Es un mecanismo que nos defiende frente a los desvaríos del pensamiento filosófico en el que tantas veces en la historia de la filosofía ha entrado. Nos acota, nos delimita el tipo de problemas filosóficos que planteamos. Ese es el segundo desarrollo. Y quiero hablar sobre un tercero. Un tercero que tiene que ver mucho con un trabajo que nosotros mismos hemos hecho, en el que hemos incidido, se lo quiero presentar en la versión nuestra. Y este tercer desarrollo que contribuye a la generación de un escenario distinto apunta a una reflexión sobre los condicionantes de la acción humana. Si la transformación es central y si la palanca de esa transformación es la acción,
es muy importante preguntarse cuáles son los factores que inciden en las acciones que emprendemos, que nos conducen a actuar de una o de otra forma. Esto lo hemos articulado en un modelo. Quienes se han formado con nosotros lo conocen bien, es uno de los pilares de la formación que entregamos y lo llamamos el modelo OSAR. Término que nos gusta, osar. Claro, atreverse. Participar de la transformación. Ir más allá. Explorar territorios nuevos. Pero no, el término no fue escogido porque signifique eso. El término da cuenta de las siglas, de los elementos que el modelo comprende. El observador, el sistema, la acción y los resultados. Y les quiero presentar el modelo OSAR. A ver si... El modelo OSAR se toma como una de sus fuentes importantes, se inspira en lo que es el desarrollo del pragmatismo filosófico norteamericano, que es una corriente filosófica que busca no distanciar la filosofía de la práctica y que siempre se está preguntando, bueno, ¿y qué diferencia produce en los hechos? ¿Qué utilidad reporta esa concepción? Y no quedarse en lo meramente académico, sino siempre estar en cuestiones de mostrar el valor en la práctica, en la vida, que tiene un planteamiento distinto. Y el modelo SAR comienza destacando la prioridad de los resultados. Nos enseña a mirar lo que hacemos, cómo vivimos, en función de los resultados. No en función de los conocimientos o de las intenciones o de las explicaciones. El resultado. Honramos los resultados. Nos satisfacen los resultados. Son lo que buscamos. El resultado manda. El resultado guía. El resultado es el criterio fundamental que me va a ir orientando en la vida, en mis desempeños, en mis relaciones. El resultado. La transformación es un resultado. El bienestar es un resultado. El sentido de vida es un resultado. En último término, la felicidad. Yo me acuerdo que hace algún tiempo atrás, haciendo una presentación, estaba escuchándome un compañero de la universidad que no veía hace mucho tiempo. Me dijo: Rafael, muy interesante todo lo que tú has dicho, pero ¿eres hoy día más feliz que entonces? Yo creo que sí. Creo que he aprendido a vivir distinto. Creo que esto, por sobre todo, me lleva a mirar lo que hago, mi entorno, mis relaciones, las conversaciones sobre mí mismo de una forma distinta. Eso es central en lo que hacemos. Una vez una tía mía me dijo: a ver, hijo, ¿a qué se dedica usted? Una señora que ya tiene casi 90 años. Yo me he dado cuenta que no podía explicarle todo lo que les he estado explicando a ustedes. Pero sentí que le podía contar: yo básicamente me dedico a hacer a la gente más feliz. Y eso es cierto. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que enseñamos. Y se los voy a mostrar un poco más después. Los resultados. Ustedes mismos evalúen su vida. ¿Están satisfechos con ella? ¿Son felices? En cualquier dominio.
colocar los resultados como el eje principal a partir del cual evaluamos nuestras vidas. Ahora, si los resultados son tan importantes, tenemos que preguntarnos qué genera los resultados, de dónde vienen los resultados. Y hay sin duda muchos factores, pero hay uno que nos compete directamente a nosotros, de las acciones que tomamos o no tomamos. Hay cosas que vienen de fuera, no las niego, pero frente a ellas podemos siempre tomar distintas acciones y permitirles distintos impactos. La acción es lo que produce los resultados que obtenemos. No olvidemos, la transformación está en el resultado. Y si la acción es la que produce los resultados, es fundamental preguntarnos cuáles son los factores que condicionan las acciones que yo tomo, que me llevan a actuar de la forma como actúo. Entonces pensamos que hay dos tipos de condicionantes de la acción humana. En primer lugar, lo que llamamos los condicionantes visibles de la acción humana, de fácil reconocimiento, que cualquiera pensando un poquito va a dar con ello. Y creemos que son 5. Estas predisposiciones biológicas, nunca olvidemos la biología. Solo podemos hacer lo que la biología nos permite, y actuar es justamente una forma de hacer. Segundo, nuestra capacidad de adquirir competencias nuevas, de aprender de otros lo que ellos hacen. Tercero, los instrumentos, las herramientas, la tecnología que utilizamos. Con el mismo nivel de conocimiento cambiamos el instrumento y el resultado es otro. Cuarto, los factores emocionales que acompañan mi actuar y que juegan un rol fundamental. ¿Desde qué emoción actúo? ¿Qué emoción acompaña mi desempeño? Y por último, uno que no siempre se reconoce con mucha fuerza, que es la forma particular como hago lo que hago. Porque no solamente hago distintas cosas, camino, respiro, me siento, me levanto. Lo hago a mi manera. Lo hago distinto de cómo lo hace el resto. Y esa manera incide también en los resultados. Condicionantes visibles del actuar humano. Aquí viene una reflexión que creemos que es fundamental en lo que hacemos, en lo que pensamos. Actuando como actuamos, generamos los resultados que producimos. Y muchas veces nos damos cuenta que hay algunos resultados que no son especialmente importantes, que no se producen, que no logramos alcanzarlos. A todos nos pasa. Queremos una relación distinta con nuestros hijos y no la obtenemos. Y la que tenemos no nos gusta. Una relación de pareja distinta, una relación con mi jefe distinta. Y no lo logramos. E incidimos en estos condicionantes visibles del actuar humano y no lo logramos. Y vivimos la experiencia de que nuestra capacidad de acción y de aprendizaje pareciera estar acotada, que tiene un límite, que hay una pared que no logramos cruzar. Todos hemos enfrentado eso. Hay gente que nos dice, sí, pero cuando no lo logras es porque no lo quieres suficientemente. Digo, no me digas eso porque me ofendes. Yo por una mejor relación con mi hijo me corto un brazo. Y si me piden más, la pierna también. No me digas que no lo quiero. Que no puedo. No lo logro. Y esto es muy importante. Es muy importante enfrentarse a esas circunstancias en las que un resultado que añoramos no lo alcanzamos. Y es bueno hacer lo que llamamos una breve fenomenología de esa experiencia. Eso implica disminuir el paso, disminuir la velocidad y preguntarnos cuando eso nos pasa, ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos?
¿Qué nos decimos? Detenernos en esa experiencia de imposibilidad. Y descubrimos muchas veces que una de las primeras cosas que nos decimos cuando eso nos pasa es: a lo mejor lo que estoy queriendo no es posible. ¿Estoy queriendo un imposible? Bueno, esa es una posibilidad. Pero miro a otros padres y veo que tienen la relación con sus hijos, que es la que yo quiero. Pues ¿es esa la que yo quisiera para mí? Él puede. Y si él puede, es posible. Y cuando estamos en ese punto, ¿qué nos decimos entonces? Esto es muy importante. Nuestra propuesta se levanta contra esa respuesta que vamos a dar ahora. Y nos damos cuenta que muchas veces nos decimos, habiendo visto que otros pueden y reconociendo que yo no puedo, debe ser porque yo soy así. Él es así. Ella es así. Y yo les pido, detengámonos en esa frase. Creemos que es nuestra. No lo es. En el fondo, muy atrás, es la voz de Parménides, que invoca la categoría del ser fijo e inmutable. Si así soy, ¿qué voy a hacer? Y me conduce a la resignación. Así soy. Es contra esa voz que nuestra propuesta se levanta. Es para decir, cuidado, no te entregues a la resignación tan tempranamente. A lo mejor hay caminos. Y el camino no consiste, como nos dicen las corrientes New Age, en colocar en destacado la frase yo puedo. En un momento te va a levantar el ánimo, claro, pero rápidamente te va a sumergir en una frustración mucho mayor. Es que no puedes. ¿Cómo dar el salto y cruzar al otro lado? ¿Cómo romper esa muralla que se nos levanta? Y creemos que la única forma de hacerlo es descubriendo condicionantes del actuar humano que no están entre los visibles. Existen. Postulamos que sí. Y postulamos que son dos. El observador que somos y los sistemas en los que nos hemos desenvuelto. Y quiero hablar brevemente sobre ellos. ¿Qué es el observador? Tema central en nuestra propuesta. La noción del observador. Tengo un libro en 2 volúmenes sobre el modelo SAR y particularmente sobre el tema del observador. El libro El observador y su mundo. El observador, para ponerlo en simple, es la forma que le conferimos sentido, con la que le conferimos sentido al acontecer. La manera como interpretamos lo que está pasando. La manera como formulamos los problemas. Y a partir de los cuales actuamos. Toda acción remite a un tipo de observador particular. Somos observadores distintos. Podemos devenir observadores diferentes de lo que somos. Y que establecemos esa conexión entre el observador que somos, nos conduce a actuar de una cierta manera, y ese actuar que ejecutamos genera los resultados que producimos. Y una vez que tenemos esa línea, ese observador, como buen observador que es, observa sus resultados. Y se pregunta, ¿me gustan o no me gustan? ¿Me satisfacen o no me satisfacen? Los evalúa. Y al evaluarlo, va a dar distintas respuestas. Va a decir, no me gustan, en algunas oportunidades. Y cuando dice no me gusta, hay distintas. Si dice sí me gusta, fantástico, entonces no tenemos nada que hacer. Si te gustan, de eso se trata, que estés satisfecho con los resultados que tú obtienes. No estamos aquí para recomendarle a nadie resultados particulares. Si queremos que cada uno alcance aquellos a los que aspira. No es nuestro asunto decir cuáles son los resultados que
cada uno debe alcanzar. Pero si dicen no me gusta, a lo mejor podemos hacer algo. Y muchas veces no me gusta y quedamos allí. Y caemos inmediatamente en la resignación. Esa es una respuesta. Hay otra respuesta. Es decir, no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué se habrá producido este resultado? Y esa pregunta es interesante. Porque muchas veces la pregunta ¿por qué? Nos lleva a dar explicaciones. Y a identificar las condiciones que acompañaron ese resultado negativo y por lo tanto a identificar las cosas que podría cambiar. Pero muchas veces lo que damos pareciéndose a una explicación no es una explicación. Tiene cara de explicación pero no es explicación. Tiene ojos de explicación pero no es explicación. Tiene cola de explicación pero no es una explicación, aunque pareciera serlo porque se parece tanto. Es una justificación que normalmente con el dedo muestra muchas veces para afuera y a veces para adentro. Que mi mamá, mi papá, es que yo... Y en vez de identificar aquello que tenemos que cambiar, es como inyectarse un tranquilizante que me hace convivir en la frustración, pero con mayor paz, teniendo un buen cuento que contar de por qué ese resultado insatisfactorio se me da. Parte de lo que hacemos es luchar contra las justificaciones, que esconde siempre profundas resignaciones. No se olviden, estamos en la perspectiva de desarrollar una concepción que nos reconecte con el potencial transformador que tenemos. Por tanto, la resignación es un enemigo fundamental de la propuesta. Tercera respuesta a no me gusta, ¿no? Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Y cuando digo eso, veo una puerta. Y veo que la puerta tiene un nombre. Ese nombre es aprendizaje. Si haciendo lo que hago no obtengo lo que me gusta, lo que quiero, y digo lo voy a cambiar, el camino que debo seguir es el aprendizaje. Y cuando hablamos del aprendizaje tenemos distintos tipos de aprendizajes. Primero, lo que vamos a llamar el aprendizaje de primer orden. Esto sigo a Chris Argyris. Single Loop Learning. Profesor de Harvard de Psicología Organizacional. Básicamente digo, ¿qué hice que no debo hacer? ¿Qué debo hacer que no hice? Voy a la acción. Miro a otros que logran lo que hacen que yo no hago, que no hacen que yo hago. Aprendizaje de primer orden. Y muchos cambios podemos hacerlo con aprendizaje de primer orden. Pero hay muchos otros cambios que no logro hacer y que por tanto no afectan los resultados, yendo solamente a un aprendizaje de primer orden dirigido al casillero de la acción. Y que para poderlo hacer, requiero pasar antes por el casillero del observador. Requiero cambiar el observador que soy, el observador que he sido. Y ese aprendizaje lo vamos a llamar, aprendizaje de segundo orden. Va a pasar por la acción, pero antes de llegar a la acción va a haber cambiado el observador. Me va a haber mostrado cosas que el observador que he sido todavía no ve. Y eso es un aprendizaje extremadamente importante. Y hay aprendizajes de segundo orden de distintos niveles de profundidad. Algunos bastante superficiales, otros que cambian mi forma recurrente de observar, histórica de observar, el corazón, el núcleo del observador que he sido. Y cuando el aprendizaje de segundo orden cambia el núcleo del observador que he sido, ese aprendizaje lo llamamos aprendizaje transformacional. ¿Y por qué? Porque salgo de él con la clara sensación de que soy distinto de como era, de que he transformado el ser,
que previamente era. Los griegos tenían un nombre para hablar de este aprendizaje, el transformacional. Lo llamaban metanoia. Meta, más allá, nous, conciencia. Cambia la mente. Y aplicaban este nombre como resultado de ciertos ritos de iniciación. Cuando había gente que se incorporaba a los misterios griegos, que eran ritos de iniciación dedicados a distintos dioses, y veían como la gente salía de ello, decían metanoia. Como parte del proceso salió alguien con una transformación profunda, con una mente distinta. Ustedes bien saben que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, el antiguo idioma del pueblo judío. Tampoco fue escrito en arameo, el idioma de Jesús, que era un dialecto que aprendieron los judíos en el cautiverio de Babilonia. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque en esa época, luego de las conquistas de Alejandro Magno, Asia Menor, los sectores cultivados de Asia Menor hablaban griego. Los evangelistas escribían en griego. Pablo escribía en griego. Y es curioso, porque cuando uno lee el original del Nuevo Testamento y ve cómo en el griego original San Juan Bautista se dirigía a la gente que se le acercaba, la invitación que Juan Bautista hacía era a la metanoia. Y cuando luego Jesús, luego que han decapitado a Juan Bautista, asume su trabajo apostolar, la invitación que Jesús hace a quienes se le acercan es a la metanoia. Esa palabra en griego ha sido traducida de distintas formas. La más frecuente, no nos gusta. Habla de arrepentimiento. Y no nos gusta, ¿por qué? Porque el arrepentimiento remite al pasado y genera culpa. Pero hay otras traducciones que hablan de conversión. Esa nos gusta, porque habla sobre el futuro y genera esperanza. Pero no solamente actuamos de acuerdo al observador que somos. Ese observador se ha formado en los sistemas en los que nos hemos desenvuelto. Las acciones que seguimos, incluso los resultados que alcanzamos, están definidos por el sistema o los sistemas en los que hemos estado. Y muchas veces, si queremos resultados distintos, no basta con cambiar el observador. Hay que cambiar los sistemas, las relaciones en las que estamos, la empresa en la que operamos, las condiciones del núcleo familiar. Quienes asumen el cambio de los sistemas sociales, particularmente de los sistemas sociales instituidos en el conjunto de la sociedad, son los que vamos a llamar líderes. El liderazgo es la acción que lleva al aprendizaje del sistema. Los sistemas aprenden, se modifican, se transforman, son plásticos. Y una de las formas de alterarlos es a través de la acción humana. Y esa es la acción del liderazgo. Sobre eso vamos a estar hablando mañana en Bilbao. En función de lo que hemos dicho, podemos sacar algunas conclusiones breves de esto último. Luego voy a otras cosas. Podemos revisar nuestra noción de gerencia, de gestión. Podemos entender que toda gerencia no es sino la capacidad de generar resultados en tiempos determinados, bajo particulares estándares y en un entorno complejo, incierto
y muchas veces competitivo. Quien hace eso, gerencia. La capacidad de generar resultados, me salto, en entornos complejos y ciertos y muchas veces competitivos. Eso es la gerencia. El arte de producir esos resultados. Para eso está el gerente. Y esto no deja de ser importante, porque una vez que tenemos entendida la gerencia de esa forma, comprendemos que la gerencia no es una profesión particular que algunos realizan y otros no. Entendemos que esa noción de gerencia representa en rigor un atributo de la adultez. Ser adulto significa eso. Tener capacidad de generar resultados para mí y los míos en entornos complejos, inciertos. Eso es ser adulto. Es asumir la responsabilidad de generar resultados para mí y los míos y para la comunidad en la que me desenvuelvo. Son todas hebras que dejo y que se pueden seguir, pero que en una presentación como esta, necesariamente sintética, abreviada, no puedo sino dejar hebras. Pero a partir del punto en el que estamos, comprendemos ahora que tenemos la posibilidad de incidir en las crisis de sentido en la que tantas veces como individuos y comunidades nos encontramos. Y que hay distintos caminos para ello. Dentro de ellos vamos a destacar dos importantes desafíos, que son fuente de generación de sentido. El primero es el desafío de participar en la transformación del mundo, en proponerse en esta vida una misión, dejar resultados, hacer una diferencia, agregar valor en el entorno en el que me tocó nacer, asegurar que cuando yo me vaya, están los resultados que yo dejé mientras viví. Eso puede ser de muy distintas formas. Anoche hablaba con Iñaki de su madre, cómo ella dedicó su vida a acompañar a los enfermos. E hizo una diferencia fundamental entre otros campos, en ese campo. El desafío de transformar el mundo en algún área, que deje un valor que antes no tenía, es para nosotros el desafío del emprender, del emprendizaje. El emprendizaje, el emprendimiento, el emprender apuntan a eso, a asumir ese desafío. Pero hay otro desafío que para nosotros es central. Y es el desafío de participar en la transformación de nosotros mismos. No somos de una forma fija y determinada. Podemos llegar a ser como aspiramos. El ser es algo que se diseña, que se construye, que se cultiva. La noción de cultivo del ser es central en la propuesta. Yo no tengo por qué seguir siendo como hoy soy. Puedo ser muy distinto. Puedo ser mejor. Y ese segundo desafío se conecta no con el emprender, sino con el aprender. No con el emprendizaje, sino con el aprendizaje. Son dos desafíos fundamentales que sirven para nutrirnos del sentido de vida que tantas veces nos falta. Y son elementos centrales de la propuesta. ¿Se han dado cuenta que el aprendizaje ha aparecido varias veces?
Y todavía no hemos entrado en el tema mismo del aprendizaje, que es lo que vamos a hacer después del refrigerio, del descanso que nos tomemos. Pero se habrán dado cuenta que la propuesta, tal como la hemos expuesto, se articula en torno a ciertos ejes claves. El eje de la transformación, como un eje que va más allá del postulado del ser fijo, inmutable, conferido, eterno, que restituye la perspectiva del tiempo, que se expresa en emprendimiento y en aprendizaje, que le confiere una importancia central a la acción humana, porque es a través de nuestra capacidad de acción que desplegamos el poder del emprendimiento y del aprendizaje. Lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. La reivindicación del inmenso poder transformador que disponemos. Ahora, dentro de la acción, de nuevo, hay una acción que es privilegiada, que es la acción que tomamos para modificar nuestra capacidad de acción y que nuevamente nos lleva al tema del aprendizaje, porque ese es el aprendizaje. El aprendizaje no es otra cosa más que la acción que emprendemos para cambiar nuestra capacidad de acción anterior, para expandir, para ampliar nuestra capacidad de acción. Y dense cuenta cómo hemos estado dando vuelta en torno al tema del aprendizaje, de una y de otra forma. Aquí en el modelo SAR, en la plasticidad neuronal, en los desafíos que estamos enfrentando, el tema del aprendizaje es un tema fundamental en la propuesta. Les he dado las coordenadas básicas de nuestra mirada ontológica, del desarrollo de una mirada sobre el fenómeno humano muy distinta a la que nos proponía el programa metafísico. Les he procurado mostrar que a pesar del repliegue que el programa metafísico ha tenido en el terreno propiamente filosófico, a nivel de nuestro sentido común, sigue siendo hegemónico. Y lo vimos cuando encontrábamos dificultades para alcanzar ciertas aspiraciones, sueños, objetivos, que no son importantes. He recapitulado las dimensiones básicas que la propuesta tiene. Pero cuando uno reconoce conceptualmente, teóricamente, la importancia de la transformación, se da cuenta que no puede quedarse haciendo gárgaras con ella, invocándola, alabándola, proclamándola. Que una vez que uno la ha visto y la ha defendido, hay que comprometerse con ella en forma práctica. Y nos vemos impulsados a eso. Si la transformación es tan importante, bueno, mojémonos los pies. Bajemos de la teoría a la práctica. Yo fui marxista. Mi tesis de doctorado es sobre Marx. La comencé siendo un marxista, la terminé siendo muy crítico. Pero Marx fue mi maestro. Marx me enseñó a pensar. Lo estudié como pocas veces he estudiado a alguien. Y hay algo que Marx dijo cuando era muy joven. Que lo tengo permanentemente presente. Y que apunta a esto de lo que estamos hablando. En 1845, siendo un adolescente, 120 y tantos años, en sus tesis
críticas dirigidas a Feuerbach. En la última de ellas, la tesis 11, 11ª, Marx dice algo que para mí ha sido siempre muy importante. Los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Yo me la he tomado muy en serio. Y lo que hacemos no es solamente participar en una propuesta conceptual, original, bonita, interesante, seductora. Tenemos vocación de transformación del mundo. Y esto lo hemos hecho de distintas maneras. En primer lugar, lo hemos hecho diseñando una disciplina de transformación que bautizamos con el nombre de coaching ontológico, y que en lo fundamental lo que busca es ayudar a los individuos, a las personas, a realizar las transformaciones a las que aspiran y que muchas veces no logran realizar por sí mismos. Se trata de destrabarlos para que logren lo que ellos quieren, no lo que nosotros planteamos que hay que alcanzar. Para permitirles alcanzar niveles de aprendizaje mucho más profundos de lo que sienten que ellos mismos pueden, pero que son los que añoran. Esta es una práctica conversacional. Se realiza en conversaciones, pero utiliza el poder transformador de esas conversaciones para transformar el tipo de persona que somos, constituida a partir de las conversaciones en las que hemos estado. Es una práctica bella porque usamos las conversaciones para transformar las conversaciones que somos, que hemos sido, y que definen nuestras posibilidades y limitaciones. Esa es una línea. El desarrollo de esta disciplina de transformación individual, donde hay gente que se nos acerca y nos dice: mira, Rafael, tengo un problema que no me siento capaz de resolverlo, ayúdame. Me pasa esto y no sé cómo llegar donde quisiera. Y el coach ontológico lo que hace es justamente desarrollar una práctica conversacional que permite destrabar a esa persona, desbloquear a esa persona y permitirle llegar donde ella o él desea. De eso se trata. Pero si uno quiere cambiar el mundo, hacerlo un individuo a la vez es un camino muy lento. Y creemos que también hay que participar a nivel de la transformación de los sistemas sociales, que configura, que condiciona, que hace que los individuos sean como ellos son. La forma más efectiva de transformar individuos es transformando los sistemas relevantes. Y parte de lo que hacemos se orienta hacia incidir en prácticas transformacionales en 3 sistemas distintos. El primero de ellos es la empresa. ¿Y por qué la empresa? Porque sostenemos que el motor hoy en día más importante de la transformación histórica es la empresa. El futuro, como ninguna otra parte, está siendo inventado en las empresas. No en todas, pero sí en muchas. Y creemos que las empresas tienen un potencial de incidencia del futuro que no ha sido plenamente activado.
Y parte importante de nuestro trabajo es trabajar con empresas y ayudarlas a niveles de desempeño y transformación mucho más altos. Y tenemos distintos programas de formación, distintos programas de intervención. Tenemos un programa que es el Competencias Directivas Genéricas, orientado fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, a gente que viene del ámbito gerencial, directivo, en las empresas. Ese es un primer ámbito institucional, sistémico. El segundo es el Estado. El Estado, que es el sistema que regula los demás sistemas, que establece las normas básicas no solo de convivencia, sino de comportamiento de los sistemas y los individuos que pertenecen a ellos. Y hemos desarrollado programas de formación y de intervención para la alta dirección pública. El potencial de transformación en el Estado es sorprendente. Muchas veces el Estado se ve atrapado en el letargo burocrático de prácticas por las mismas condiciones del Estado, que está muy regulado, que tiene grados de libertad en sus emprendimientos muy acotados, pero que creemos que es posible despertar allí también una capacidad de innovación y de transformación importante. Cambiar el Estado afecta el conjunto de la sociedad. Y tercer sistema, la educación. Porque en la educación estamos creando los seres humanos del mañana. Y es muy importante examinar cómo los estamos formando. ¿Qué les estamos enseñando? Y para lo cual hemos desarrollado una propuesta específica de cómo abordar el tema de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje. Pues bien, de eso vamos a estar hablando en la segunda mitad de la presentación. Estamos en el tiempo. Entiendo que ahora nos vamos a tomar un descanso. A menos que hiciéramos una breve sesión de preguntas ahora sobre esta temática, porque luego vamos a pasar a otra, antes de salir. Vamos con tiempo, quizás. Sí. Bien, pues como esta primera parte de la charla de esta mañana está expuesta, gracias por tu exposición, pues si queréis podemos abrir un breve turno de preguntas, porque luego va a cambiar un poco la temática, nos vamos a centrar más en el sistema educativo y en la educación. Entonces, tenemos algún micrófono por ahí, y si el que quiera hacer alguna pregunta, por favor, que levante la mano y le... Vale. Bueno, soy Ángel Castillo, primero agradeceros que hayáis organizado esto. Yo tengo una pregunta en relación a lo que hablas de la resignación, Rafael. ¿Cómo has encontrado tú ayudas para trascender de la resignación a la aceptación? Es una pregunta muy interesante, porque fijas un eje de la resignación a la aceptación. Nosotros cambiamos esa formulación. Trabajamos con dos ejes. Y para lo cual es muy importante, viniendo de una cultura católica, hispánica, que ve la resignación como virtud, que recomienda la resignación.
Nosotros tomamos más bien un giro que implica apoyarse más bien en una cultura más anglosajona, quizás más protestante. Que ve la resignación como un problema, que la separa de la aceptación. Nosotros decimos, trabajamos en dos ejes distintos. Uno que va de la resignación a la ambición. La resignación es para nosotros la emocionalidad de la impotencia. Quien está en la resignación considera que su capacidad de acción no hace diferencia. ¿Para qué? Si nada va a cambiar. Y tenemos todo un diseño que conduce de la resignación no a la aceptación, a la ambición, al entusiasmo, a la esperanza. Y la aceptación, en cambio, la colocamos, la resignación y la ambición, en nuestra mirada al futuro. ¿Cómo miramos el futuro? La resignación, entendemos, es una emocionalidad que pertenece a la familia de la tristeza. Es gris, es poco iluminada. Quien está en la resignación vislumbra un futuro brumoso. No hay mucho que hacer, más que cargar con la cruz que he llevado hasta ahora, seguir con ella. La ambición nos permite soltarla. La aceptación nosotros la vemos orientada al pasado y la oponemos al resentimiento, que son aquellas experiencias que nos han marcado a todos y que nos tienen cautivos. Llamamos el resentimiento la emocionalidad del esclavo, porque algo nos pasó, algo nos hicieron y hemos quedado atrapados, hemos quedado cautivos de aquella experiencia. Y es frente a ella que hablamos de la aceptación. Lo que pasó, pasó, no lo podemos cambiar. Por lo tanto, no sigas luchando contra algo que no puedes cambiar. Eso es pensamiento estoico. Concéntrate en lo que sí puedes cambiar. Y si lo que pasó, claro, no fue bueno, de acuerdo, aprende a aceptarlo. Porque si no lo haces, ese cautiverio que esa experiencia pasada te impone, te consume presente y te compromete futuro. Y tenemos toda una forma para producir desplazamientos, caminos que nos llevan de la resignación a la aceptación. Si no aceptas lo que te pasó, no te aceptas a ti mismo, porque eres tu pasado y eso no puedes evitarlo. Puedes cambiar la interpretación de lo que entonces pasó, pero el hecho que te hirió va a seguir allí, la experiencia va a seguir allí. Y lo que te enseñamos es cambiar el observador y la emocionalidad que la acompaña. Cosa que tengas tus manos libres para utilizar tu presente para construir futuros distintos. Con respecto al pasado, transitar del resentimiento a la aceptación. Con respecto al futuro, de la resignación a la ambición. Y esos son temas que abordamos en los programas de formación nuestra. Es muy importante, la propuesta nuestra tiene 6 ejes ético-emocionales. Y termino con esto. Tiene 3 ejes circunscritos a lo que llamamos la estructura de la temporalidad. Con respecto al pasado, afirmar la importancia de la aceptación y la disolución de los resentimientos. Con respecto al futuro, afirmar la importancia de la ambición, del entusiasmo, la esperanza
y la disolución de resignación. Y con respecto al disminuir el papel del miedo, e incrementar la confianza, que te permite actuar. Pero luego tenemos 3 otros ejes, que tienen que ver con la forma como enfrentamos las circunstancias de la vida, y que parte por decir, en mis relaciones con el otro, abandonar la descalificación, la invalidación e imponer el respeto. En la relación que mantengo conmigo mismo, afirmar mi dignidad, el valor que me confiere, y disolver la falta de autoestima, la autodescalificación. Y con respecto a los desafíos que debo permanentemente encarar, los desafíos de transformación de mundo, de transformación de mí mismo, evitar la arrogancia, la soberbia, que son siempre limitativos, y defender la humildad. La humildad no frente al otro, respeto. La humildad no frente a nosotros mismos, frente a nosotros mismos, dignidad. Pero en todo desafío que enfrentemos, aceptar lo pequeño que somos, lo poco que sabemos, y enfrentarlo con la mayor humildad. Ilustro esto. Yo soy un gran admirador de Bielsa. Gran admirador de Bielsa. Y no por lo que hizo en el fútbol, sino por la marca que Bielsa dejó en Chile. Nos hizo a los chilenos pararnos distintos. Nos dio un sentido de dignidad, de valor. Por sus múltiples cosas. Participaba en distintos foros y había una sabiduría muy grande en lo que planteaba. Y sucedió que cuando para el Mundial pasado Chile, por primera vez y en forma insólita, antes de que terminara la fase clasificatoria, jugando contra Colombia en Colombia, ganamos ese partido y nos clasificamos. Faltaba todavía una fecha. Eso era insólito para Chile. Argentina tiene gran fútbol, Brasil tiene gran fútbol, Uruguay tiene gran fútbol, pero Chile no. Y nos clasificamos por sobre Argentina. Y cuando terminó ese partido, se le preguntó a Bielsa, bueno, ¿cuál fue el secreto de este triunfo? Es insólito. Y Bielsa respondió una cosa: la humildad de estos muchachos. Cuando entraron a la cancha y yo vi cómo enfrentaban el desafío y vi la profunda humildad con la que encaraban este importante desafío, yo antes de que iniciara el partido sentí que ya lo teníamos. Y yo creo que eso fue tal cual. Operó con un equipo al que le enseñó humildad. No siempre es efectivo, no siempre lo logra, pero eso fue condición de lo que logramos.